Un automóvil y una moto parten del mismo punto con movimiento uniforme. El primero viaja a una velocidad de 80 km por hora y la moto a 100 km por hora. Además, la moto parte 10 minutos después que el automóvil. A. ¿Cuánto tiempo tardará la moto en alcanzar al automóvil? B. ¿A qué distancia del origen se produce el encuentro entre el automóvil y la moto? Este problema nos habla de dos móviles, un auto y una moto. Nos dicen que parten del mismo punto con movimiento uniforme. Bien, como nos dicen con movimiento uniforme, estamos hablando del MRU, ¿ya? Movimiento rectilíneo uniforme, donde sabemos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Nos hablan de dos móviles, vamos a hacer un diagrama para representar los datos que nos dan. Nos dicen que el auto viaja a 80 km por hora y la moto a 100 km por hora. Entonces ponemos sus velocidades. El auto a 80 km por hora y la motocicleta a 100 km por hora. También nos dicen que la moto parte 10 minutos después que el auto. Entonces quiere decir que el auto durante esos 10 minutos se ha desplazado y ha recorrido cierta distancia. A ver, vamos a poner por aquí la distancia recorrida por el auto durante esos 10 minutos. Entonces el auto durante 10 minutos avanzó cierta distancia. Vamos a calcular esa distancia, ¿ya? Con la fórmula que tenemos, sabemos que la distancia es igual a la velocidad. La velocidad del auto es de 80 km por hora. Por el tiempo son 10 minutos. Bueno, nosotros antes de realizar la multiplicación tenemos que expresar los minutos en horas, ¿ya? Entonces, para expresar los minutos en horas, lo que hacemos es multiplicar por un factor de conversión. Sabemos que minutos se tiene que cancelar, así que vamos a ponerlo en el denominador y horas en el numerador. La conversión es que una hora es equivalente a 60 minutos. Entonces, de esta manera podemos cancelar los minutos, ¿ya? Y nos quedan horas con horas que también se van a cancelar porque la distancia sabemos que se mide en kilómetros, ¿no? Y esa es la unidad que nos queda al final, kilómetros. Bueno, también podemos simplificar, sacamos décima y nos quedaría 80 en el numerador, 80, y en el denominador nos quedaría 6. Bueno, 80 tiene mitad, 40 y mitad de 6 es 3. Nos quedaría 40 tercios. ¿Ya? Entonces la distancia que recorre el auto durante esos 10 minutos es de 40 tercios de kilómetro. Vamos a ponerlo aquí, 40 tercios. Entonces, justo cuando el auto está en este punto, la moto recién arranca, ¿no? Pasados los 10 minutos la moto arranca. Y la pregunta del problema es
tiempo que tardará la moto en alcanzar al auto. Observemos que la velocidad de la moto es de 100 y del auto es de 80. Entonces, como su velocidad de la moto es mayor, en algún punto efectivamente alcanzará al auto. Entonces vamos a representar esa situación. Entonces, más o menos por aquí va a ser que la moto alcanza al automóvil. Ya, más o menos en este punto. El problema nos pregunta el tiempo que emplea la moto en alcanzar el auto. Ya, vamos a poner que sea el tiempo t, que sería este mismo tiempo que emplea el auto, ¿no? Este mismo tiempo t. Bien, la distancia que recorre la moto, vamos a ponerla por aquí, sería la suma de 40 tercios de kilómetro. Esa es la ventaja que tenía el auto, 40 tercios, más la distancia que emplea el auto en moverse este tramo. Vamos a ponerle distancia recorrida por el auto. Ya, entonces esta sería la distancia recorrida por la moto. Vamos a plantear una ecuación ya, a partir de ese dato. ¿Sí? La distancia recorrida por la moto es igual a 40 tercios más la distancia recorrida por el auto. La distancia recorrida por el auto, vamos a calcularla por aquí. Distancia recorrida por el auto, sabemos que es igual a velocidad por tiempo. La velocidad del auto sigue siendo de 80 km por hora, no cambia. ¿Ya? Entonces ponemos 80. Pero el tiempo no lo conocemos. Hemos puesto que el tiempo es t. ¿Ya? Entonces aquí sería 80t. La distancia recorrida por el auto es 80t. Y ese valor de la distancia recorrida por el auto lo voy a reemplazar aquí, en esta ecuación. ¿Ya? Entonces lo que nos queda sería lo siguiente. 40 tercios más la distancia recorrida por el auto, que es 80t. Sabemos que la distancia recorrida por la moto sería igual a la velocidad de la moto por el tiempo que emplea. La velocidad de la moto sabemos que es 100 km por hora. ¿Ya? Entonces ponemos 100. Y el tiempo que emplea, hemos puesto que el tiempo es t. ¿Ya? Entonces sería 100t. Aquí hemos planteado una ecuación donde la única incógnita es el tiempo, ¿no? Tenemos que hallar el tiempo. 80t, que está con signo positivo, pasa a restar. Nos quedaría entonces 100t menos 80t. Pero 100 menos 80 sabemos que es 20, ¿no? Entonces ponemos 20t. Y eso es igual a 40 tercios. Despejamos t. Antes de despejar podemos simplificar aquí. Sacamos 20ava 1 y 20ava de 40 2. Entonces nos queda 2 tercios. Nos queda 2 tercios. Las unidades serían horas, ¿sí? Porque estamos trabajando en horas, ¿no? La velocidad está expresada en kilómetros por hora. Las unidades son horas. Entonces el tiempo es 2 tercios de hora. Y con eso respondemos la primera pregunta. La pregunta A, donde nos preguntaban cuánto tiempo tardará la moto en alcanzar el automóvil. Se demorará 2 tercios de hora. Si queremos saber cuántos minutos son 2 tercios de hora, pues simplemente convertimos las horas a minutos. 2 tercios y en lugar de hora ponemos 60 minutos, ¿no? Una hora sabemos que es 60 minutos. ¿Sí? Y bueno, aquí simplificamos. Tercia de 3,1, tercia de 60, 20. Entonces nos queda 2 por 20. Eso es 40 minutos, ¿no? Entonces son 40 minutos
Este apóstrofe también es símbolo de minutos, ¿no? Entonces, 2/3 de hora o 40 minutos. Bien, vamos a responder ahora la pregunta B. En la pregunta B nos dicen a qué distancia del origen se produce el encuentro entre el automóvil y la moto. El origen se refiere al punto de partida. O sea, aquí estaría nuestro origen. Este sería, digamos, nuestro origen y nos piden hallar la distancia a la que se produce el encuentro entre la moto y el automóvil. Entonces la distancia nosotros hemos puesto que es 40 tercios más la distancia que recorre el auto. Y la distancia que recorre el auto hemos puesto por aquí que es igual a 80t. Ya podemos hallarla porque conocemos el valor de t, ¿no es cierto? T es 2/3 de hora, así que en lugar de t ponemos 2/3. Y esto sería 160 tercios. ¿Sí? Entonces la distancia es de 160 tercios. Las unidades deben ser kilómetros porque no estamos transformando ningún tipo de unidad, ¿ya? Entonces la distancia A es 160 tercios de kilómetro. Bien, entonces para responder la pregunta B solamente tenemos que sumar 40 tercios más 160 tercios. A ver, vamos a borrar esta parte de aquí para tener espacio. Entonces la distancia que recorre la moto va a ser igual a 40 tercios más 160 tercios. Esto sería 40 más 160, 200 tercios de kilómetro. Ya, entonces la distancia a la que se produce el encuentro entre el auto y la moto es de 200 tercios de kilómetro.